Mar de Galilea, llamado también Mar de Genezaret, es testigo de innumerables milagros, discursos, parábolas de un nazareno. Sus aguas reflejan la dulce mirada del Maestro. Su sonido hace recordar las palabras de un pescador. Y de vez en cuando se puede. Bienvenidos a Un Café con la Biblia. Hemos leído un fragmento del libro Cuando las piedras hablan de su servidor, Henry Quesada. Pero hoy en Un Café con la Biblia tendremos el tema Cuidado con la cizaña. Espero que se quede durante todo este capítulo. En el escenario que se desenvuelve nuestra historia de hoy es el mar de Galilea, quien fue testigo de grandes milagros y de asombrosas parábolas. Hoy tendremos la parábola del trigo y la cizaña. Y leo para ustedes en el Evangelio de Mateo capítulo 13, verso 24 al 30. Dice la siguiente forma: Jesús les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: no, no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogerlo en mi granero. Mateo capítulo 13, verso 24 al 30. Entonces nos está hablando aquí Jesús una parábola, dice el verso 24. Recordemos que una parábola se refiere a una comparación, para que aquellas personas en su mente puedan grabarse y en su corazón el mensaje más claro y sea inolvidable la enseñanza. Entonces, de cosas cotidianas Jesús hace una comparación con el reino de los cielos. Ellos conocían perfectamente el trigo, que era lo que sembraban ellos como agricultura principal para hacer sus panes, su alimento principal también. Y también se encuentra la cizaña, que sabía que era una planta mala, dañina, incluso venenosa o tóxica. Pero dice el pasaje aquí que por medio de una parábola Él les dice: el reino de los cielos puede compararse, ya dijimos, es una comparación, a un hombre que sembró buena semilla. Y es que esta buena semilla es una semilla escogida de primera calidad, como era el trigo en ese entonces. Dice que en su campo, porque incluso existía la cebada, que también se podía sacar pan, pero la cebada era de menor calidad, era como el pan de los que no podían comprar pan de trigo realmente, que era el pan más afinado, por decirlo de alguna forma, y nutritivo, y la cebada era de segunda categoría. Pero aquí entonces este hombre escogió la semilla y la puso en su campo, trigo puro. Pero dice aquí que, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Este hombre tenía un enemigo, y mientras él se fue a dormir, dice que vino aquel enemigo y tiró mala hierba ahí. Y lo peor de esto, como lo vamos a ver, es que la cizaña es muy semejante al trigo en su apariencia. Y ahora lo vemos más adelante.
Y los siervos del dueño fueron y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Es decir, Señor, ¿por qué nació la cizaña en el trigo? Si tú solo sembraste el trigo, ¿cómo es que hay cizaña? Ya el dueño de la finca sabía, dice, les da esta respuesta, un enemigo ha hecho esto. Él sabía que un enemigo había puesto la cizaña dentro del trigo para contaminarlo. Él sabía las artimañas de su enemigo, las conocía. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Es decir, arranquemos toda esa cizaña. El problema de esto es que eran muy semejantes y podían arrancar el trigo también cuando arrancaban la cizaña. Entonces él les dice, no, esperemos a que crezcan y den frutos y después arrancaremos la cizaña y la tiraremos al fuego. Y de último arrancaremos o cosecharemos el trigo para los graneros, para lo cual fue destinado. Un poquito lo del trigo, cómo es y qué características tiene con respecto a la cizaña. Y vamos a ver aquí un artículo que saqué, dice que el trigo, como lo ven ahí en la fotografía, en la imagen, ¿verdad? Unas espigas doradas, ricas de buena semilla para la cosecha está allá. Dice, esta planta puede alcanzar hasta 1.2 metros de altura. Es decir, 120 centímetros más o menos. Los tallos son largos y erectos, dice. Por dentro los tallos son huecos. Sus hojas tienen forma de lanzas. En cuanto a las flores, estas se agrupan en espigas, dice. Su grano son de forma ovalada. Es de color verde cuando está en tierra y dorado al momento de madurar y estar listos para ser colectados. Bien, aquí nos está hablando sobre el trigo y lo vemos y en algún momento tal vez lo hemos conocido personalmente, pero eso es lo que se refería la parábola. El hombre que tenía sus siervos sembró en su finca, en sus grandes hectáreas, sembró de este trigo, buena semilla. Ahora bien, ¿cuáles son las características de la cizaña? Ahora bien, aquí tenemos la cizaña, una imagen de la cizaña, aquí un poco verde, ¿verdad? Dice que la cizaña alcanza hasta 1 metro de altura. Vimos que el trigo alcanzaba 1,20, un poquito más alta que la cizaña. Pero dice que el tallo es delgado, erecto y alargado, parecido al trigo. Físicamente, en su etapa de crecimiento se parece un poco al trigo. Y ahí está el secreto, por eso la parábola. Por eso aquel dueño de la finca no quiso que los servidores de él fueran a arrancar la cizaña cuando estaba pequeña junto al trigo, porque se parecía mucho en la etapa de crecimiento y se podían equivocar y arrancar quizás algunas plantitas de trigo y tirar al fuego, y eso no era justo porque el trigo se sembró para cosecharse, para que diera fruto. Dice, incluso en algunos lugares se le conoce como falso trigo por su semejanza. Esto lo está diciendo el autor de este artículo. La cizaña y sus granos, dice, porque también produce granos, es decir, también echa esas espiguitas muy parecidas al trigo. Pero estas espigas dice que pueden ser tóxicas para el consumo humano, por lo que es importante no confundirlas con el trigo. Esto es sacado de un artículo de agronomía y aquí lo está diciendo el escritor pues de este documento, que el trigo es, o más bien la cizaña en este caso, la cizaña es tóxica o puede ser tóxica, venenosa para el consumo humano. Entonces es importante no confundirla. Ahora entonces entendemos, y por eso aquellas personas escuchando a Jesús, ellos lo entendían. Ellos conocían bien la planta de cizaña,
que era pues tóxica. Y si cosechaban junto con el trigo, ese trigo se echaba a perder y cuando lo molían, pues aquel pan que hacían podría causar problemas de salud y ser muy tóxico. Entonces no se podrían devolver. Por eso aquel enemigo de este hombre que narra la parábola aquí del trigo y la cizaña, fue y sembró cizaña. Él no iba a sembrar otra planta que no se pareciera, sino que estas tienen grandes semejanzas, pero hay algo que las diferencia. Y eso es lo que queremos seguir. Ahora, ¿qué significa esto? Es lo que quisiéramos saber. ¿Cuál es el significado de esta parábola? Porque usted y yo podremos compararlo con un montón de cosas de las cuales coincide. Pero gracias a Dios que Jesús explica la parábola. Y vamos para allá. Hemos llegado a la explicación de la parábola del trigo y la cizaña, ahí en el mismo capítulo que hemos visto solamente que en el versículo 36 en adelante. Ahí leo para ustedes, entonces dejó a la multitud, Jesús y sus discípulos, dice, y entró en la casa y se le acercaron sus discípulos diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Estos discípulos no habían entendido a lo que se refería. Si bien conocían el trigo y lo que significaba la cizaña dentro del trigo, porque era un ambiente donde ellos vivían y muy conocido para los agricultores, este tema, pero no podían entender a qué se refería, cómo podía comparar eso con el reino de los cielos. Dichosamente aquí Jesús la explica para que así ni usted ni yo podamos decir esto significa esto o esto o esto. Recordemos que la mejor forma de interpretar la Biblia es que la Biblia se interprete a sí misma. Entonces está la verdad que encierra y Jesús le enumera cada elemento en esta parábola y le da un significado. Y es como sigue en el verso 37. Y respondiendo él dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Es decir, Jesús, también llamado como Hijo del Hombre. Entonces Jesús siembra la buena semilla. ¿A dónde la siembra? Dice que el campo, ahí donde sembraron el trigo, lo compara con el mundo. Dice, el campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino, aquellos que son hijos de Dios. A los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, dice el Evangelio de San Juan. Entonces, recordemos que aunque suene un poco grotesco o feo, no todas las personas que están sobre la faz de la tierra son hijos de Dios, son criaturas de Dios, pero los hijos de Dios los toma Él a aquellos que compró con su sangre y han aceptado su sacrificio y han creído en Él según los evangelios y según lo que dice la Escritura realmente, y podemos verlo en otros videos que los explicamos un poquito, hemos ahondado un poquito más al respecto en este tema. Y dice, sigue diciendo aquí, y las cizañas son los hijos del maligno. Aquí existe otro rebaño, entonces, los hijos de Dios, pero también los hijos del maligno. ¿Cuáles son los hijos del maligno? Aquellos que no son hijos de Dios, por supuesto. Los que andan en tinieblas y los que andan en luz. Son dos rebaños. No existe un intermedio. Existe oscuridad o luz. No existe un lugar donde sea gris, como medio claro o medio oscuro. Esto nos quiere decir y nos hace un reto. O somos o no somos. Somos hijos de Dios o si no nos constituimos en hijos del maligno, dice. Y el enemigo que lo sembró es el diablo. Mira aquí que él identifica realmente al diablo como el enemigo que sembró a sus hijos, por decirlo de una forma, el hijo del maligno, ¿verdad? Para
estropear la obra del reino, ahí el trigo, esa cizaña. Dice, y los segadores son los ángeles. Aquellos que cosechan son los ángeles, porque en algún momento dice que los hijos de Dios serán llevados al cielo por medio del arrebatamiento de la iglesia. Dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir a Jesús ahí en las nubes y estar para siempre con Él. Habla el libro de Tesalonicenses. Así lo habla Pablo, para que tengamos esperanza. Entonces, en este momento dice que los ángeles son los segadores para ese evento trascendental que puede pasar en cualquier momento. La iglesia puede ser llevada. ¿Y qué me refiero con la iglesia? La iglesia es todo aquel redimido. No estamos hablando de una denominación, de un credo religioso. No estamos hablando de ninguna iglesia en particular, sino aquellas personas que han recibido a su Señor en el corazón, que lo siguen y que son realmente discípulos de Cristo. Esos son los que van a participar de esto. Entonces se convierten en trigo en ese momento. Dice, por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será el fin del mundo. Mira que aquí Jesús está hablando de un tema escatológico, de un tema futuro, profético. Está refiriéndose que en algún momento dice que la cizaña, los hijos del maligno serán quemados en el fuego, en el lago que arde con fuego y azufre, habla Apocalipsis. Y los demás evangelios también. Pero dice que esto será en el fin de los tiempos, en el fin de todo este sistema de cosas, en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, comienza aclarando aquí en el verso 41. O sea, Jesús enviará a sus ángeles. Recordemos que los ángeles son seres espirituales que están al servicio de Dios. Dice que estos ángeles recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Los ángeles van a apartar, porque recordemos que la cizaña es la que van a arrancar primero y después va a quedar el trigo para ser cosechado en los graneros. Entonces dice, y recogerá de su reino a todos los que son piedra de tropiezo. Cuidado con ser piedra de tropiezo. Recordemos que en el mundo estamos revueltos, hay trigo y hay cizaña. La cizaña es venenosa, la cizaña es tóxica, pero se parece mucho al trigo. Nunca podemos señalar o juzgar por las apariencias, porque la cizaña es muy parecida al trigo, pero hay una gran diferencia al final, y más adelante lo vamos a ver. Y todos los que hacen iniquidad, dice, o los que hacen el pecado, los que practican el pecado, está hablando aquí, son parte de la cizaña. Y hay personas que son piedra de tropiezo, porque ni hacen ni dejan hacer, ni entran ni dejan entrar. Son fariseos. Y sucede también dentro de congregaciones, grupos religiosos. Hay personas que son fieles a la palabra o quieren caminar conforme a eso, pero también dentro de ese rebaño está la cizaña, que es la que critica, que es la persona que señala, la que siempre anda con un chisme de otra persona, la que anda juzgando a los demás y la que en algún momento siempre trae problemas a ese grupo, a ese rebaño, la que malinforma sin saber la realidad. Cuidado con la cizaña. Y no podemos escapar de eso. Siempre va a haber, aunque sea una plantita de cizaña dentro del trigo. Estemos seguros de que seamos trigo. Dice, y los echará en el horno de fuego. A la cizaña le toca
calentar, meterse en ese fuego, hacer arder ese fuego, dice. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Esta expresión hebraica significa un sufrimiento interminable, un sufrimiento exagerado. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Quitada la cizaña, quedarán los justos, los que han sido justificados según el libro Romanos también, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Todos aquellos que el Padre ve a través de Jesús, aunque con faltas, porque estamos en este mundo, pero justificados por medio del sacrificio de Jesús. Dice que estos justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Y cómo es esto? ¿Por qué resplandece? Está hablando de una escena, de una visión, digamos que de una imagen que ellos conocían, como el sol pegaba allí los rayos de sol en el trigo y resplandecía el trigo como oro. Entonces nos está diciendo el que tiene oídos que oiga, es decir, el entendido escuche. Y vamos a ver a lo que se refería con esta frase. Entonces los justos resplandecerán como el sol. Aquí unas imágenes de un sembradío de trigo, donde una maquinaria también está cosechando trigo. Y entendemos la frase, el verso de Mateo capítulo 13, verso 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Mira aquí esta imagen como el sol al pegar en los granos dorados, en esas espigas ya maduras del trigo, lo hace ver como brillante, como oro. Este trigo resplandece por la luz de Cristo en sus vidas. Es algo diferente. La cizaña no tiene esa particularidad y ahí es donde está la diferencia. Veamos esta segunda fotografía. Los rayos de sol inciden oblicuamente sobre esas espigas doradas. Y en la otra imagen también vemos como estas espigas resplandecen, así van a ser los justos, porque el sol de justicia es nuestro Señor, y Él va a alumbrar, va a brillantar aquellos granos de oro. Pero si ahí estuviera la cizaña metida entre esos, no resplandecería de esa forma. Esto es lo que nos quiere decir el versículo. Hoy lo entendemos. Pidamos al Señor que seamos parte del trigo y no de la cizaña. Concluyendo, la forma segura de identificar el trigo es. ¿Cuál es esa forma? ¿Cómo sabían los que recogían el trigo y la cizaña identificar entre estas dos plantas? Hay un secreto ahí. No la podían arrancar cuando estaba pequeña porque era muy parecida. Pero cuando esta planta crecía y daba el fruto, entonces sí estaban seguros de cuál planta era la que tenían que arrancar. Cuando su espiga está desarrollada y madura. Cuando el fruto sale. Porque la palabra dice que los hijos de Dios se van a identificar por sus frutos. Por su fruto los conoceréis y da fruto de arrepentimiento. No es por una oración del pecador que tú hagas delante de un altar o porque digas que tú o yo vamos o asistimos a un lugar religioso o hacemos incluso buenas obras. Eso no nos va a identificar como verdadero trigo. Eso es parte después de la fe. Primeramente tenemos que creer en Jesús por medio de la palabra y entonces de ahí saldrán frutos, como lo habla también el libro de Gálatas. Amor, gozo, paz, esas virtudes tienen que estar en tu vida. Paciencia, bondad, benignidad. También tiene que haber mansedumbre. Tiene que existir el dominio propio y por supuesto
Dentro de esto, después de que cosechamos esto, pues van a venir aquellas buenas obras que vamos a hacer para con los demás. Pero no podemos hacerlo al revés. Entonces, podemos identificar la cizaña, el trigo por sus frutos, de la forma en que hablas tú, de la forma en que te comportas. Cuando no te están viendo, ¿qué es lo que haces? Cuando nos referimos en el trabajo con los compañeros, lo que compartimos, damos fruto de arrepentimiento. Las personas pueden ver que nosotros brillamos realmente cuando incide la luz de Cristo sobre nosotros. ¿O es más bien que nos confundimos con la cizaña? Recordemos que la cizaña es tóxica. Apartémonos de aquellas personas que son tóxicas. No tenemos ninguna relación. Dice la palabra que no existe relación entre la luz y las tinieblas. Aunque debemos de vivir en el mundo, cuando tenemos la oportunidad de apartarnos de aquello que es tóxico, lo debemos de hacer. Dice que Dios no nos saca del mundo, que tenemos que vivir dentro del mundo, pero Dios nos va a guardar del mal. Entonces entendamos que debemos de ser trigo y nos identificamos por el fruto que demos, por nuestra espiga. ¿Cuál es tu espiga? Esta ha sido una reflexión más de un café con la Biblia. Tenemos aquí algunos links para que usted pueda comunicarse con nosotros, para que vea la publicación en nuestra página web, que a lo que se refiere nuestro grupo, un café con la Biblia, nuestro trabajo. Y si quieres participar también con nosotros en vivo de estas enseñanzas, porque nos reunimos los jueves a las 6:30 de la tarde. Si quieres participar con nosotros y dar tus aportes, tus opiniones, puedes expresar tus inquietudes, preguntas, puedes hacerlo mediante una plataforma que te describiremos abajo. Ahí en la descripción te daremos un correo y nos comunicaremos para que puedas conectarse con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros. Espero que haya sido de su agrado esta corta reflexión del trigo y la cizaña. Muchas bendiciones.